Saludos campesinas, campesinos, productores y productoras de Venezuela y el mundo. Una edición más de nuestro programa Cultivando Patria. Desde acá, desde el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores, en donde vamos a estar interactuando con el doctor Andrés Kowalski, nuestro director de Desarrollo Pecuario del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, allá en el estado Lara. Una experiencia muy hermosa que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Pero primero queríamos un poco colocar en contexto el panorama internacional y el panorama nacional, en donde se están desarrollando permanentemente acciones que tienden por todos los medios de mantener y preservar la paz en el mundo. Y por supuesto, como ya lo hemos dicho, Venezuela se ha convertido en un objetivo de las fuerzas imperiales que pretenden impulsar la violencia. Nosotros haremos nuestro enfoque desde la óptica del desarrollo agroalimentario. Por ejemplo, la presión que vienen haciendo las fuerzas opositoras de Brasil y de Paraguay para evitar que Venezuela, a quien le corresponde la asunción de la presidencia pro tempore de Mercosur, entonces no asuma este compromiso. Esta es una clara muestra de la agresión que estos grupos de las grandes oligarquías y las grandes transnacionales, internacionales y mundiales han querido llevar adelante en contra de nuestra patria, en contra de nuestro país, de forma tal que se evite la presencia de Venezuela en este escenario de unión como construyó el compañero presidente Hugo Chávez, de unión que construyeron los presidentes Lula, Kirchner, Evo Morales, Cristina Kirchner, Rafael Correa y todos los países suramericanos en esa gran experiencia de la Unión de Naciones Suramericanas. Entonces, la fractura de los polos de poder mundial. Ya señalábamos en el programa anterior las consecuencias que pudiera generar la ruptura de Gran Bretaña de la Unión Europea. Ya se están viendo las primeras secuelas. El impacto en la economía que esto ha generado. La salida, por supuesto, de Gran Bretaña, que era como la tercera pata de la mesa que sostenía la economía de la Unión Europea, ha comenzado a provocar migraciones de empresas, unas desde Gran Bretaña hacia Europa y las otras desde Europa, de la Unión Europea hacia Gran Bretaña. ¿Cuál es la intención y cuál es la percepción que tenemos nosotros? ¿Cuál es la percepción? La Unión Europea se venía conformando como un polo de poder mundial que hacía contrapeso a la hegemonía norteamericana. Por otro lado, los BRICS, con Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil, estaban conformando un eje poco particular de alianzas económicas y políticas a nivel mundial, porque de alguna manera tenía presencia en distintos espacios del planeta Tierra. Por eso el golpe a Brasil, por eso la presión contra Rusia, por eso la presión contra la India y contra Sudáfrica. Entonces, se estaban conformando tres grandes polos de poder. Unión Europea, los BRICS por un lado, y por otra parte UNASUR. Entonces, Gran Bretaña operaba como una bisagra entre el imperio norteamericano y por supuesto la Unión Europea. Brasil opera como una bisagra entre esa alianza del continente oriental, europeo, asiático y africano y Sudamérica. Son bisagras de la geopolítica internacional que el imperio norteamericano tiene claramente identificado. Al romper esas bisagras, ¿qué pasa? Por supuesto que las partes que conforman esa unión se dislocan. Por eso la gran importancia de Colombia en el continente suramericano, porque Colombia es una triple bisagra. Colombia, Brasil, que es el país más cercano de nuestro continente a África y a Asia, Colombia que nos une con Centroamérica y Norteamérica y que además permite el enlace del Océano Pacífico, el Caribe y el Océano Atlántico, son espacios geopolíticos de vital importancia. Por esta razón, la necesidad de mantener el control de ellos. De la misma manera como otrora mantenían el control del estrecho de Bósforo, mantenían el control de la ruta de la seda
y de esa forma controlaban el comercio que venía de la India, que venía de por allá de Asia, hacia Europa, valga la cacofonía, y poder entonces controlar el poder mundial. Ese escenario se está dando en el ambiente internacional. Y a lo interno, las fuerzas que adversan el proyecto bolivariano, un proyecto antiimperialista, un proyecto unionista, un proyecto libertario, bueno, esas fuerzas siguen operando bajo instrucciones de estas instituciones supranacionales que tienen interés en quebrar la unión de los pueblos, tienen interés en controlar y tener carácter hegemónico en la economía y en la política, para de esa manera poder preservar sus espacios financieros y económicos oligopólicos en el mundo e imponernos un modelo de economía, imponernos un modelo de vida que, como ya se ha visto en estos 380 años que tiene el capitalismo como sistema, un modelo de vida que indiscutiblemente no se sostiene de otra manera que con la guerra, con la violencia. Ya lo definía ese gran científico social y de las ciencias puras también, John Nash, norteamericano, cuando escribió aquella famosa tesis de el equilibrio de Nash, que también se conoce como el equilibrio de Kearney, quien fue un académico que junto con Nash trabajaron la inviabilidad desde el punto de vista de las matemáticas, la inviabilidad del modelo capitalista propuesto por Adam Smith. ¿Qué plantea la esencia del modelo de Adam Smith? El desarrollo y fortalecimiento de la individualidad para optimizar la ganancia particular. Nash demuestra en sus famosos aportes a la teoría de juego que definitivamente no es la ganancia individual y particular la mejor opción para el ser humano. Y matemáticamente, con modelos de matemática compleja, de matemática fractal, de matemática de alto alcance, logra demostrar con estos modelos matemáticos que es el colectivo, la decisión colectiva, la ganancia colectiva la que da mejor efecto y es la que satisface mucho más al ser humano como individuo y como colectivo. Por esa razón, a John Nash no le publicaron nunca esta tesis, porque lo catalogaron de esquizofrénico, de paranoico, que tenía una enfermedad mental. Bueno, Nash, más allá de esos aportes extraordinarios que hizo a la ciencia, luego fue Premio Nobel de la Economía en 1964, creo. Más allá de esos aportes extraordinarios, le dio una lección al mundo de la valía y el poder del amor. Él y su esposa, una gran investigadora también, fueron trabajando sobre la base de los afectos, sobre la base del amor, el control de esa enfermedad que ciertamente padecía. Pero dejó claro allí una cuestión. Es mucho mejor la ganancia cuando es colectiva que cuando la ganancia es individual. Porque la individualidad, bueno, el capital tiene naturaleza acumulativa. Mientras más acumulas, más quieres, te pones insaciable y más quieres tener y acaparar. ¿Y qué pasa cuando acaparas? Ahí es donde surge la teoría de juego de la tesis suma cero, que lo que yo te quito pasa a mi poder, se te resta a ti y se me suma a mí. Bueno, eso lo han aplicado en todos los espacios de la vida, lo han aplicado en el ejercicio del poder. No en balde, la teoría de juegos es una de las tesis que más se utiliza en la toma de decisiones del ámbito político, porque permanentemente tú vives sometido a escenarios complejos de múltiples variables. La agricultura, por ejemplo, es un escenario de múltiples variables. Está el tema del clima, está el tema de los suelos, está el tema de las plagas, está el tema de la genética que ahora se introduce con un componente de subordinación para amarrarte a tecnologías que vienen, por supuesto, con los insumos que ellos te dan y que de alguna forma lo que te entregan viene amarrado a un conjunto de aditamentos que terminan generándote dependencia y terminan ejerciendo control. La semilla es uno de los insumos vitales para la agricultura. Bueno, ellos pretenden tener un control hegemónico de la semilla. La genética es otro elemento de dependencia. Ya nuestro pueblo está dando señales de ruptura de esa dependencia. Hoy vamos a ver una experiencia que da fe de ello. Ya nuestro pueblo, porque tiene esos conocimientos ancestrales, tiene esos conocimientos desde que la mujer, como se dice por allí,
descubrió la agricultura. Cuando fue lanzando sus semillitas que iba a recolectar allí en la naturaleza, esas semillitas empezaron ahí a germinar, a crecer y de esa forma pues empezaron a cultivar. Entonces variables como esa, variables como el afecto incluso, el cariño que tú le pones a la tarea es fundamental. O sea, todo ese conjunto de variables a la hora de la toma de decisiones, tú debes considerarlo campesino, campesina, productor, productora, para poder tomar la decisión más acertada. Y verás, tú mismo lo vas a descubrir, o tú misma lo vas a descubrir, que cuando el debate es colectivo, cuando la decisión es colectiva, cuando esa decisión que tomamos de alguna manera nos favorece a todos, con toda seguridad, es posible que el monto de la ganancia que queríamos tener no es muy alto, pero la ganancia que obtenemos es ganancia. Si no, no se considerará ganancia. Compartida es mucho más satisfactoria, porque tú tienes la posibilidad con tu vecino, con tu vecina, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, de compartir el goce de un éxito, de un resultado. Esa es la experiencia que hoy vamos a compartir. En una región que para mí en lo particular trae recuerdos muy hermosos, porque cercano allí, de esa sabana de vegetación xerófita por las condiciones propias de la naturaleza en ese sector del país, en el municipio Torres del estado Lara, bueno, allí nació mi padre, y mi padre fue un criador de cabras, en una comunidad que todavía mantiene propiedad colectiva de ese semoviente. La cabra en Pozo Salado, que es el pueblito al cual me refiero donde nació mi padre, allí prácticamente es de propiedad colectiva, es de quien la cuida, allí no tiene hierro, no tiene una marca que diga esta cabra es mía, es de todos allí, y allí comparten ellos el poco pero gran y eficiente, por eso decía que hoy vamos a tener una prueba de cómo a veces lo que creemos que es pequeño es mucho más eficiente, es mucho más hermoso que lo que es grandote, La cabra no es, por ejemplo, una vaca que da 50 litros al día, pero de repente da 1 litro o 2 litros, pero cuando usted llega y echa cuentas ahí, echa numeritos, la agricultura sin las matemáticas no funciona. Como no funciona nada en la vida si no se tienen los números claros. Cuando usted echa los numeritos de cuánto alimento necesita esa vaca para dar esos litros y cuánto necesita y cuánto cuesta el alimento que come esa cabra para dar ese litro, eche los numeritos y se va a dar cuenta, caramba, la verdad que las cabras como que son más eficientes. Entonces, hoy vamos a hacer una especie de juego matemático allí, entre la producción, los afectos y la naturaleza. Vamos a ver cómo nos sale este ensayo de hoy en Cultivando Patria. Barquilla, barquilla, barquilla mía, después del día vendrán las penas, vendrá la pena de ellos llorar. Barca velera, que tú vas, de la bruma, del ancho río, de esa ventana, ella me tiene encandilado, color de rosa, todos rosados, son dos luceros, me tiene enamorado, y en tu pecho un guardapelo que como la flor del prado.